Dice así los testimonios para la iglesia, tomo número 6, página 60 y 61. Que nada disminuya la fuerza de la verdad para este tiempo. La verdad presente debe ser nuestra carga. El mensaje del tercer ángel debe efectuar su obra de separar de las iglesias a un pueblo que se ponga en la plataforma de la verdad eterna. Nuestro mensaje es un mensaje de vida o muerte y debemos dejar que aparezca tal como es el gran poder de Dios. Debemos presentarlo con toda su fuerza. Entonces el Señor hará que sea eficaz. Tenemos el privilegio de esperar grandes cosas, incluso la manifestación del Espíritu de Dios. Este es el poder que convencerá y convertirá las almas. Mi nombre es Manuel Ospino y esto es Totalitarismo, el no tan nuevo orden mundial. ¿Entiendes lo que lees? Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. Una de estas señales es el armado político y religioso de un gobierno mundial que obligará al mundo a recibir la marca de la bestia. Por eso te pregunto, ¿entiendes lo que lees? Totalitarismo, el no tan nuevo orden mundial, desde el 18 al 25 de junio. No te lo pierdas. Invítalos a todos. Mis queridísimos amigos y hermanos, estamos agradecidos, contentos y bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y desde aquí, desde Mérida, Venezuela, desde donde hoy nos ha sido dado el privilegio de moderar, les enviamos un caluroso y fuerte abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad queremos abrazarles, saludarles y reconocer a aquellas personas que han hecho posible en el nombre del Señor que lleguemos a ustedes a través de cualquiera de las plataformas en las que usted en este momento a través de su dispositivo está sintonizando. Así que saludamos a quienes, gracias a Dios, hacen posible que lleguemos a ustedes a través de este segundo Congreso de Libertad de Conciencia, titulado El Totalitarismo, el no tan nuevo orden mundial. A través de Facebook y YouTube llegamos a ustedes a través de las páginas Fundamento Adventista, también Full Prophecy, también Preach Manuel, Megáfono Adventista y también nuestros amigos de Lifestyle Conquest en Puerto Rico. También estamos, como ya dijimos, por Facebook, llegando hasta ustedes a través de Fundamento Adventista y Megáfono Adventista. Enviamos un caluroso abrazo a nuestros hermanos Marcelo Rodríguez y Oscar Pacheco, respectivamente. Que el Señor les bendiga y les guarde. Queremos pedirles, por favor, que en su amabilidad cristiana usted pueda suscribirse a estos ministerios que están comprometidos con el mensaje de la verdad presente. ¿Y por qué razón nosotros pedimos que usted le dé like, se suscriba a estos ministerios? ¿Será porque queremos ganar más seguidores? No, nada que ver, nada más alejados de la realidad. Solamente queremos que a través de esta forma los algoritmos de estas páginas puedan reconocer que hay cierto interés para que otras personas que todavía no conocen el mensaje de la verdad presente vengan al conocimiento y experimenten la libertad que Cristo les promete a todos aquellos que conocen la verdad. Si durante la transmisión de este espacio algo sucede y usted está viendo la transmisión y de repente usted ve que el predicador desaparece, no se preocupe, no se asuste. Es sencillamente una pequeña dificultad técnica del internet, así que no se preocupe, usted permanezca donde está, que en el nombre del Señor conectaremos de nuevo en la brevedad posible. Así que
no se mueva de donde usted está y aproveche de una vez. Tome su dispositivo electrónico, por favor, allí donde usted está viendo esta transmisión y haga la obra del Señor. Comparta este mensaje con un amigo, con un hermano, con alguna persona amada, querida, con algún compañero de trabajo, de estudio. Haga la obra del Señor, que es tan fácil compartirla a través de ese vínculo que aparece en su dispositivo, y envíeselo a cuanta persona usted considere que necesita escuchar este mensaje maravilloso que tendremos titulado La caída del último imperio. Así que vamos entonces a alabar al Señor, vamos a continuar elevando nuestros corazones de gozo y gratitud al Señor, entonando las estrofas de ese himno que hemos seleccionado para que sea el himno tema y nos acompañe durante todas nuestras presentaciones. Así que no se mueva, vamos a adorar y alabar al Señor juntos y ya regresamos después de estas preciosas notas musicales. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá, si confiad pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Nombre de nuestro Señor, gloria al Señor por esas preciosas notas de ese himno musical que encienden, reavivan la esperanza de nuestros corazones. El Señor pronto vendrá y todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor así lo testifica. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Muy bien, vamos entonces a anunciar algunas informaciones muy importantes pertinentes a este congreso, que es nuestro segundo Congreso de Libertad
de conciencia titulado Totalitarismo, el no tan nuevo orden mundial. Y estos son algunos de los anuncios que usted debe tomar en cuenta. El día 25 de junio, que es el último día sábado de este congreso, tendremos dos presentaciones. Tendremos a las 3 de la tarde, hora de Venezuela y Puerto Rico, con el doctor Timothy Perenich, y también el día sábado, el mismo día, a las 7 de la noche o 19 horas, tendremos entonces la sesión de preguntas y respuestas con todos los oradores que han tenido parte en este congreso. Así que si usted tiene alguna pregunta o alguna inquietud relacionada con la exposición de alguno de los temas que usted haya escuchado y usted anhela que su pregunta reciba respuesta, por favor, utilizando la plataforma que allí usted está utilizando el día de hoy para ver la transmisión, déjenos saber en los comentarios, allí mismo, bien sea por Facebook o por YouTube, allí mismo, escríbanos en los comentarios su pregunta, que nosotros vamos entonces a tenerla en cuenta y vamos a recoger todas las preguntas que nos llegan a diario para darles respuesta en el temor y en la gracia de Cristo el día sábado. Recuerden, sábado durante nuestra segunda sección, que será llevada a cabo a las 7 de la tarde, hora de Venezuela y Puerto Rico. Habiendo dicho esto, entonces quisiéramos presentar para ustedes el orador, que es quien tiene la tarea maravillosa, sublime y noble de presentar la palabra del Señor en este tema titulado La caída del último imperio. El orador para esta noche es nuestro amigo y hermano Héctor Rafael Arroyo Burgos. Permítanme decirles que Héctor, mejor conocido por sus amigos y hermanos como Titito, es de esas personas, queridos amigos y hermanos, que usted anhela tener de vecino en las moradas celestiales preparando. Oh, sí. Es de esas personas a las que usted amaría tener como vecino allí, justito al lado de la puerta de la morada celestial que el Señor está preparando para nosotros, porque es una persona maravillosa, una persona que guardamos profundamente en el corazón. Y es un hombre de Dios. Bendito y santo sea el nombre del Señor Jesucristo por eso. Nuestro hermano Héctor Arroyo es nacido y criado en Puerto Rico y reside en Las Marías, allí en las montañas del oeste de Puerto Rico, y posee una licenciatura en ingeniería mecánica, y actualmente una de las cosas más maravillosas que realiza es que junto con su esposa Heidi Suárez y sus hijas Valeria, Laura, Mía y su madre Sonia, se dedican al ministerio Lifestyle Conquest, cuyo lema es alcanzar aquí en la tierra el estilo de vida que pertenece a los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Héctor es un amante de la lectura, del estudio, de la caminata en la naturaleza y de la agricultura. Y el día de hoy, nuestro hermano Héctor Arroyo nos presentará el tema La caída del último imperio. Querido Héctor, antes de cederte la palabra y el tiempo, permíteme orar por ti en esta oportunidad. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre bendito y santo, Señor, la gloria, la honra y el poder sean tuyos por los siglos de los siglos. De nosotros, Padre Celestial, de nosotros como seres humanos, es, Padre Celestial, la maldad del corazón. Nuestra, Señor, nuestra es la maldad. Sí, Señor. Nosotros, Señor, hemos pecado delante de ti y aún conservamos defectos en nuestros caracteres. Y ahora, Señor, humillados en el polvo de la tierra, Padre, nosotros queremos pedirte que te deshagas totalmente de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, y a pesar, Señor, a pesar de la debilidad del instrumento humano, hoy, Padre Celestial, tomes la mente y el corazón de nuestro hermano Héctor Arroyo y nos muestres a Cristo
Amén. magnificado, glorificado delante de nuestros ojos, Sí, para Señor. que tu Espíritu cumpla así la promesa de atraer nuestras miradas a Cristo y ser transformados de gloria en gloria, Señor. Gloria a Dios. Utiliza su mente, Señor, dirige sus pensamientos y que todo lo que salga de su boca sea palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Te lo Amén. pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. 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 Bendiciones, querido hermano amado. Gloria a Dios. No te vayas, Manuel, no te vayas. Quiero agradecer al Señor la oportunidad que tengo porque realmente nosotros hemos sido muy bendecidos y yo sé que muchos, la mayor parte de ustedes, de poder ser bendecidos a través de la predicación de Manuel, pero no todos tienen el privilegio de que Manuel sea el que le presente, así que agradezco al Señor ese privilegio. Pero hermanos, quiero, antes de proseguir, tener una corta oración porque nuestro amigo y hermano Manuel Ospino Finol está de cumpleaños. Hoy es su cumpleaños, el Señor le ha permitido vivir un año más sirviéndole, siendo un faro de luz, un heraldo moderno en este tiempo, acompañado de su familia y del cariño de todos ustedes que yo sé que le prodigan. Así que, querido Manuel, permíteme orar. Me siento en la más alta responsabilidad y privilegio de poder tener esta oración. Acompáñame, mis hermanos. Padre Celestial, en esta hora te agradecemos por la bendición que hemos tenido, Señor, de poder conocer a Manuel, de poder escucharle. Gracias, Señor, porque Él ha sido tu instrumento, con adeptos y personas que le aman, pero también con fuerte oposición de algunos. Pero sobre todas las cosas, Señor, tú eres el que le has llamado al ministerio. Tú eres el que le has sostenido y tú eres el que le has levantado. Permite, Señor, que así como hoy su corazón pueda permanecer en tus manos, como siempre, humilde, Señor, a tu llamado, a tu voz, a tus palabras, y continúa usándole, Señor, cada vez con más fuerza para que juntos, Señor, con todos los que estamos en esta obra, podamos ver cumplido la encomienda de llevar este mensaje hasta los confines de la tierra. Bendícele de manera especial, bendice su ministerio, sus planes, su familia, oh Señor, sus hijos, y de una manera especial, como ha sido con él hasta ahora, que puedas continuar hasta la eternidad. Es en el nombre de Jesús que te lo rogamos. Amén y amén. Si usted quiere felicitar Amén. a Manuel, Amén. puede Amén. dejarlo ahí en los comentarios también. Le invitamos a que así lo haga. Muy bien. Muchas gracias, querido amigo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y bueno, esperamos que el Señor dirija tu mente y corazón en esta presentación. Amén, amén, amén. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Muy bien, hermanos, en esta hora el tema se titula La caída del último imperio. Yo quiero decir de antemano que la realidad es que nosotros no vamos hoy a hacer una exégesis para identificar cuál es el último imperio y dar mucho detalle de la simbología. No es el propósito entrar en esas áreas. Hay muchos temas de muchos buenos predicadores que lo tienen. Usted pues tiene ahí a Carlos Muñoz, que es un apoyo para este ministerio, tiene al pastor Bor, tiene al pastor Doc Bachelor y muchos otros que muy bien se han dedicado a hacer esa tarea y tienen muy buenos temas con respecto a eso. Hoy quisiéramos entrar, aunque vamos a ver alguito de alguna simbología definitivamente para poder comprender, pero vamos a entrar, hermanos, a lo que yo quisiera enfocar durante esta semana y que es medular poder comprender, hermanos, para mirar realmente no solamente cuál es ese último imperio, sino cuáles son las razones verdaderas por las que cae. ¿Qué tiene que ver eso con mi vida espiritual? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros en este tiempo? ¿Tendrá que tener alguna relación con el pueblo de Dios o es sencillamente para aquellos que están ahí en Babilonia? Y mi amigo Gabriel Piedra ayer pues identificó ese último imperio y cómo ha ido resurgiendo y quisiéramos mirar hoy con atención esta parte. Así que nosotros sabemos, hermanos, a través de las profecías de Daniel, Daniel 2, Daniel 7, que realmente hay un último imperio que va a intentar tener el control y acaparar
y poder controlar el mundo. Sabemos, pues a través de Apocalipsis 13 podemos identificar que es esa bestia que sale de la tierra y que es la última fase o una bestia post herida, post sanación de la herida. Una Roma papal post sanación de aquella herida que Napoleón le propinara, y ahora se vuelve a levantar, vuelve a resurgir y entonces vuelve a unir fuerzas. Y entonces yo quisiera que fuéramos y me acompañaran. Yo voy a tener aquí los textos como siempre. Apocalipsis 18, versículos del 1 en adelante, dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Estamos hablando aquí de lo que nosotros conocemos como lo que le llamamos el cuarto ángel, que no es otra cosa sino una investidura especial que se le da al pueblo de Dios, a los justos, para que con ese poder se pueda manifestar, se pueda predicar y levantar la voz del tercer ángel con un poder especial a través del derramamiento de la lluvia tardía. Por eso dice aquí que fue alumbrada la tierra con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Antes de continuar, yo quisiera insistir en un pensamiento que es el que quisiéramos que predominara a través de toda esta semana, de todo este congreso. Como dijera tanto mi amigo el pastor Robert Ruiz el sábado, ayer Gabriel Piedra: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. No importa lo que nosotros miremos, lo que nuestros ojos nos digan, nuestros ojos físicos. Al final, hermanos, Cristo triunfará. Pero más aún, Cristo nos hará partícipes de ese triunfo, partícipes de esa victoria, aún desde esta tierra. Así que, en primer lugar, quisiéramos preguntarnos: ¿qué es Babilonia o quién es Babilonia? ¿Será que hay una Babilonia geográfica? ¿Hay un lugar que podamos identificar? Bueno, la realidad es que en Conflicto y Valor, página 250, allí la inspiración nos dice: en la historia de las naciones, el que estudia la palabra de Dios puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. Babilonia, al fin quebrada, desapareció porque en tiempos de prosperidad sus gobernantes se habían considerado independientes de Dios y habían atribuido la gloria de su reino a las hazañas humanas. Quiere decir que hubo un tiempo en la antigüedad en el que existió geográficamente un lugar al que se le llamaba Babilonia, pero luego, y ahí dice, dos razones: se había atribuido la gloria de su reino y se habían considerado independientes de Dios. Desapareció finalmente esa Babilonia geográfica. Así que no es ahora una Babilonia geográfica de la que vamos a estar hablando y de la que la Biblia precisamente nos habla, sino es, aunque podemos identificar un poder que está en un lugar o que tiene su sede en un lugar, pero realmente no estamos hablando de una Babilonia geográfica, estamos hablando de algo mucho más amplio. Y en Cristo Triunfante, página 72, nos dice: la confusión existente entre los credos y sectas contrarias se representa adecuadamente por el término Babilonia, que la profecía aplica a las iglesias mundanas de los últimos días. ¿Qué quiere decir eso? O sea, hermanos, al final solamente habrán dos religiones, dos grupos. El mundo va a estar totalmente polarizado. Y esa polarización no va a ser política, aunque hay unión de política y religión. Esa polarización, hermanos, va a ser espiritual. Va a haber dos grupos: aquellos que estén de parte de Dios y un pequeño remanente que va a estar de parte de Dios, y el resto del mundo. Así que va a estar la religión de Dios
y el resto de las religiones que se van a unir en una sola religión, y a toda esa amalgama de iglesias que se unen, o el resto de esas iglesias, es a lo que realmente se le llama Babilonia, o las iglesias caídas, que sabemos que están compuestas, pues definitivamente, como nos lo dice Apocalipsis 17, por una madre, o la madre de las rameras, pero también, si es madre, es porque tiene hijas. Así que, aunque es como nosotros muy bien podemos identificar, el papado es esa madre de las rameras, es realmente esa bestia que surge de la tierra y que se propone dominar el mundo y hace lazos con el resto de las religiones. Realmente, hermanos, de hecho, quiero decir que aunque hoy el mundo protestante se ha alejado de esa interpretación, en principio las iglesias protestantes abrazaban esa verdadera interpretación e identificaban a esa bestia como el papado. Ahora, ¿qué causa su caída, hermanos? Es la pregunta que queremos hoy dedicar más tiempo. ¿Qué es lo que causa la caída de Babilonia? Para esto es preciso, hermanos, que miremos con detenimiento la causa de la primera caída en el universo. Y nosotros para eso tenemos que ir, al igual que fue el pastor Robert Ruiz, a Isaías y a mirar allí, hermanos, la primera caída mencionada, no mencionada en la Biblia, sino que ocurre en el universo. Y allí dice, ¿cómo caíste? Está refiriéndose a una caída. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Es decir, que se dedicaba a minar los principios de Dios en las naciones y en el cielo, pues en los ángeles creados. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. De manera, hermanos, que lo primero que se menciona al hablar de la caída de Lucifer es que hacía una obra, realizaba una obra con la que influenciaba a las gentes o a las naciones. Y quiero que vean la similitud que hay con el texto de Apocalipsis 18, 2 y 3, donde dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Por qué, hermanos? Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Igualmente, en el caso de Babilonia, esta caída va en función de una obra que Babilonia realiza sobre otros. Babilonia realiza en las naciones, en las gentes, y es que da su vino, y veremos ya mismito qué significa o cuál es ese vino. Ahora, si vamos a esta próxima vista, vamos a ver ahí a un personaje, posiblemente alguno de ustedes lo conoce. El que está en esa foto no es otro sino Alex Honnold. Alex es quien en el 2017 fue el primer hombre en escalar, según sus propias palabras, la cumbre más grande y difícil que cualquiera haya intentado escalar. Esa es el farallón o el risco de la montaña El Capitán en el Parque Nacional de Yosemite en California, Estados Unidos. Ahora, hay una diferencia. Él no es el primero que la conquista, pero hubo una diferencia. Él fue el primero que lo hizo sin cuerdas, solo usando sus manos y sus pies. Y completó ese ascenso en un total de 3 horas y 56 minutos, por debajo de las 4 horas. Ahora, ese logro aparece documentado disculpando la redundancia, documental que fue nominado al Oscar llamado Free Solo. Ustedes lo pueden encontrar. El que lo quiera ver es bastante espeluznante mirarlo, porque la verdad es que hay veces que nosotros no comprendemos, ¿verdad?, por qué las personas arriesgan su vida, pero pues esa fue su decisión. Pero realmente, hermanos, vemos ahí que también Satanás quiso subir, solo que su lugar de destino no era la cumbre del Capitán, sino era un lugar mucho más alto, era el cielo, específicamente el trono de Dios.
Y ahí dice Isaías, tú que decías en tu corazón, subiré. Vamos a empezar a notar, hermanos, cómo están conjugados estos verbos. Subiré, está hablando en primera persona, está hablando él. Al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré él. ¿Y qué va a levantar? Su trono. Mi trono. En el monte del testimonio me sentaré. Vuelvo otra vez, a los lados del norte y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vimos, hermanos, entonces, que el enemigo, el diablo, pretendía subir. Pero ese subir no era para crecer en gracia para con Dios y con los hombres, no era para honrar a Dios, ni para someterse a Él en agradecimiento, sino que el pensamiento es subir para Él ocupar el lugar de Dios y ser igual a Dios, o sea, ser su propio Dios. De manera que en Babilonia, el pensamiento central del espíritu de Babilonia es que yo soy la figura central. No es Cristo, hermanos. Satanás, escúchame bien, Satanás no nos va o no va a pedir que le adoren a Él. Para esto la mayor o muchas personas, un gran número de personas en la humanidad, pues sería rechazado por ellos. Pero Él hace que los que le siguen piensen que están haciendo otra cosa, están haciendo algo, y en eso que están haciendo, finalmente le terminan rindiendo loor y adoración a Él. Y eso tiene que ver con el yo, conmigo mismo. Hay una similitud entre Alex Honnold y el enemigo, y es que ambos tenían como propósito subir a sus destinos sin otra cosa más que sus propios medios, sin la gracia de Dios, sin la justicia de Cristo, solamente con mis méritos. Ahora, vamos a ir entonces ya vimos la primera caída en el universo, en la historia de este universo. Vamos a ver la primera caída en la historia de este mundo. Si nosotros vamos a Génesis 3, allí vemos el momento en que cae o que está a punto de caer la raza humana, y del versículo 4 en adelante dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ¿qué cosa, hermanos? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar, ¿qué cosa, hermanos? La sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y también a su marido dio, el cual comió así como ella. Vemos, hermanos, cómo el diablo debilitaba a las naciones ofreciendo su vino. Su filosofía, que se basa en dos cosas. Podemos identificar ahí, número uno, la inmortalidad del alma, que no había muerte. Hoy hay muchos pseudo predicadores asegurando de que no vamos a morir finalmente. Hermanos, tenga cuidado con todos esos sofismas. Hay demasiada información en la Biblia, espíritu de profecía, para rechazar eso, ese teorema del diablo. Y número dos, que no necesitas a Dios. Pues tú puedes subir donde Él está por tus propios méritos y alcanzar su sabiduría. ¿Para servirle? No, hermanos, jamás. Para tú ocupar su lugar, para quitar a Cristo y para que sean tus méritos y no los de Él. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Hermanos, eso es sencillamente sacar a Cristo de la ecuación y yo convertirme en mi propio Dios. Vamos a ver dos casos más. Ya estamos entonces entrando en el tipo de Babilonia, que fue aquel momento en el que se construyó una torre llamada precisamente Babel, la Torre de Babel, y en aquel mundo post-diluvio ya se estaba multiplicando los seres humanos, y ellos dijeron, miren el pensamiento para edificar, el propósito para edificar esa ciudad, esa torre. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue, ¿dónde, hermanos?
al cielo y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de ¿qué? De toda la tierra. Así que volvemos a ver, hermanos, el espíritu, la filosofía, el principio de Babilonia tiene un fin común. Es decir, se unen, hay un fin común. Hoy le llamamos a eso bien común. Si usted mira con detenimiento la encíclica papal Fratelli Tutti, se va a dar cuenta de que el bien común va por encima de todo. No importa sus principios. Si usted tiene que violar sus principios para lograr el bien común, eso es lo más importante. Es decir, hay un llamado a trabajar en comunidad. Y Babilonia no trabaja sino es juntos, es en común. No trabaja sola. Como vimos, hermanos, en el caso de Satanás y también de nuestros primeros padres, Satanás debilitaba a las naciones. Eva fue donde su esposo y estos ahora se unen en un bien común. Pero añadimos otro elemento y es que esa unión, esa unidad, hermanos, es ilícita porque no es con Dios. No es una unidad aprobada por Él. Es una unión ilícita, una unión ilegal. Tenga cuidado, hermanos. Nosotros necesitamos unirnos, pero es unirnos en el Espíritu de Cristo. Tenga cuidado con quién usted se está uniendo. Número 2, el propósito de esta unión, por razones obvias, no era para servir a Dios, no era para adorar a Dios, sino para ¿qué? Para procurar, como en los casos anteriores, subir, hacerse un nombre, es decir, para tus propios méritos, entonces alcanzar la sabiduría y ocupar el lugar de Dios. Ahora vamos entonces, por último, a el caso de ya la antigua Babilonia y la caída de Babilonia, la Babilonia antigua, la Babilonia histórica, con su monarca, el rey Belsasar. En aquella instancia en la que apareció una mano en la pared, allí en Daniel 5, dice lo siguiente. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Fíjense, hermanos, volvemos a ver una unión de personas, un bien común. Fíjense la analogía. Ahora quiero que miren esta analogía. Estas personas, luego de beber vino, claro, estaban bebiendo vino en unos vasos sagrados, pero luego de consumir este vino, vino su caída. Así como en Apocalipsis 14:8, luego de la ingesta de vino, viene la caída. Este vino, hermanos, para poder avanzar, no vamos a presentar por cuestiones de tiempo, pero Elena White nos identifica que este vino son las falsas doctrinas, es la falsa enseñanza, es precisamente lo que la Babilonia distribuye y le da a todas las naciones a beber. ¿Y en qué momento? Bueno, vamos ya mismito a hablar de eso. ¿En qué momento alcanza esa obra su máximo, el momento máximo en el que entonces finalmente ahí llega la caída? Dice, en aquella hora aparecieron los dedos de una mano que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Dice ahí que ellos alabaron a dioses paganos. ¿Recuerdan, hermanos, lo que dijimos que pertenece al espíritu de Babilonia? Cuando se desecha a Dios y se pone otro en su lugar, vamos a ver, hermanos, que detrás de esa alabanza a estos dioses, realmente detrás de esa alabanza, a quienes estaban adorando era definitivamente a Satanás. Y dice ahí, o sea, que finalmente Dios no fue quien recibió la gloria ni la honra. Y entonces, hermanos, ahí apareció la mano y empezó a dictar sentencia. Ahora, vamos a ver, hermanos, entonces la explicación de Daniel acerca de lo que había ocurrido. Belsasar comenzó a temblar, sus rodillas comenzaron a chocar y entonces su esposa le sugiere, mira, yo creo que hay alguien
que a tu abuelo le interpretaba sueños, así que hay alguien que un viejito que podemos conseguir, podemos identificar y él te puede decir lo que ahí dice. Y entonces Daniel comienza a decirle al monarca qué era lo que estaba ocurriendo. Dice, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. ¿Por qué? Porque el rey había prometido muchos dones y recompensas tratando de encontrar a alguien que le leyera lo que estaba en la pared. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Ahora, vamos a detenernos ahí. Belsasar comete este gran pecado, esta falta. Daniel le va a decir la interpretación y la explicación de lo que está en la pared, pero Daniel no comienza por ese hecho que él cometió. De una manera extraña, Daniel se va al pasado y comienza a relatarle lo que había sucedido con su abuelo. Esto no es al azar, esto tiene un propósito y vamos a ver por qué entonces él comienza a explicarle por lo que su abuelo había cometido la situación. Dice, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Y ahora va. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, en su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Es decir, cuando él asumió la gloria para sí y se desentendió de Dios y se pensó independiente de Dios, cayó a lo más bajo de los seres creados. Dice ahí, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como un buey o como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. ¿Hasta que qué? Hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que él pone sobre él a que le place. Por el contrario, cuando reconoció su dependencia de Dios, fue entonces exaltado Nabucodonosor a lo más alto de los seres creados. Hermanos, no sé si están viendo, vuelve otra vez a surgir el pensamiento. En Babilonia, lo importante es el yo, hermanos. Quien domina es el yo. Y ahora Daniel pasa entonces a decirle el caso de Belsasar. Primero le dice de su abuelo y ahora va a hablar acerca de él. Ya le dejó claro que Dios es un Dios justo y cuál fue la situación de su abuelo, que él no la desconocía, pero quiso insistirle. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino, y esto es importante, hermanos, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. E hiciste traer delante de ti los vasos de la casa o de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces pasa a dictar la sentencia que Dios escribió en la pared. Hermanos, dice ahí, te has puesto contra Dios, el versículo 23. Muchas veces nosotros pensamos, hermanos, fíjense, muchas veces nosotros pensamos que estar contra Dios es asumir una posición beligerante, una posición de guerra abierta contra Dios, en la que yo maldigo a Dios o en la que yo proclamo que no creo en Dios, o que yo promuevo el ateísmo o que yo promuevo inclusive falsas doctrinas y digo, ¿ves? Esos son los enemigos de Dios, esos son los que están en contra de Él.
Pero veamos, hermanos, que Dios a través del profeta le dice cómo es estar en contra de Dios. Te has ensoberbecido, o sea, te has engrandecido, te has hinchado, te has inflamado, te has hecho más grande que Dios. ¿Cómo? Ocupando su lugar. Y ahí vino la caída. Hermanos, vamos a ser prácticos, porque el tema de hoy es un tema de aplicación práctica. Cuando en mi vida hay algo que ocupa el lugar de Dios, no importa lo que sea, hermanos, no importa lo que sea, puede ser trabajo, puede ser estudios, pueden ser mis hijos, pueden ser esposos, puede ser mi estómago. Hermanos, miren lo que le voy a decir y es espeluznante. Puede ser mi ministerio. Ah, hermano, ¿cómo va a ser? Los ministerios son para servirle al Señor. ¿Realmente, hermanos, estamos seguros de que nuestro ministerio está con ese fin? ¿O está para conseguir likes? ¿O está para conseguir más visualizaciones? ¿O está para conseguir más seguidores? Hermanos, tengamos cuidado. Porque todo lo que en nuestra vida tiene la primacía y lo ocupa, nos pone a nosotros en contra de Dios, como enemigos de Dios. Y en el caso de Belsasar, hermanos, hubo dos elementos que llevaron a su caída. Ahora hubo una diferencia entre él y su abuelo. Debido a la insensatez y debilidad de Belsasar, nieto de Nabucodonosor, la orgullosa Babilonia iba a caer pronto. Sabía que por decreto divino su abuelo había sido desterrado de la sociedad de los hombres y sabía también de su conversión y curación milagrosa. No estaba ajeno, hermanos, Belsasar a la situación de su abuelo. Por eso Daniel se la recuerda, para que entienda sin lugar a dudas cuál fue su situación. Y en Profetas y Reyes, página 384, nos dice específicamente, dice, pero Belsasar dejó que el amor por los placeres y la glorificación propia borrasen las lecciones que nunca debiera haber olvidado. Malgastó las oportunidades que se le habían concedido misericordiosamente y no aprovechó los medios que tenía a su alcance para conocer mejor la verdad. En el caso de su abuelo, hermanos, o del sueño de su abuelo, dos cosas nuevamente para caer. El profeta comprendía, dice Profetas y Reyes, página 379, que Dios le imponía el deber de revelar a Nabucodonosor el castigo que iba a caer sobre él por causa, hermano, y vuelve otra vez dos cositas, su orgullo y su arrogancia. Sigue mencionando dos cosas claves, hermanos. Al igual que su nieto Belsasar, hermanos, dos elementos claves fueron los que le llevaron a la caída. Y aquí, hermanos, quiero tomarme un tiempo para leer la próxima. Dice, Profetas y Reyes, página 380. Pero el corazón que no ha sido transformado por la gracia de Dios no tarda en perder las impresiones del Espíritu Santo. Hermanos, ¿estamos cediendo a la gracia de Cristo? ¿O estamos reservando nuestro corazón de tal manera que no puede ser transformado, no puede ser regenerado? Hay cosas que no queremos soltar, que están ocupando el lugar de Dios, que están ocupando la primacía en nuestra vida, hermanos. Va a pasar lo siguiente, hermanos, como dice la cita. No tarda en perder las impresiones del Espíritu Santo. Nos arriesgamos, hermanos, a que pronto el llamado del Espíritu Santo no lo escuchemos más. No porque no nos llame, sino porque nuestro corazón se ha endurecido contra Dios. Porque el Señor no cesa de llamarnos. Ahora, hermanos, la caída en el caso de Nabucodonosor y en el caso de Belsasar no fue repentina. Dios dio advertencia tras advertencia tras advertencia, pero hubo un problema, hermanos. La complacencia propia y la ambición
no habían sido desarraigadas todavía del corazón del rey y más tarde volvieron a aparecer. A veces pensamos, no, eso no es importante en la vida cristiana. Eso yo lo dejo cuando yo quiera. Hermanos, no juguemos con la vida eterna, hermanos. No juguemos con el Espíritu Santo. Dice ahí, hermanos, la complacencia propia, la intemperancia y la ambición, un corazón con su vista puesta en las cosas de aquí. Pero, hermanos, tenemos la experiencia maravillosa de Nabucodonosor, y es que al final él fue sensible a la voz de Dios. Y aunque era el líder de Babilonia, no cayó con ella. Y eso yo quiero, hermanos, que lo tengamos en nuestra mente. Lo que nos debe llevar a reflexionar, que la mayor parte del pueblo de Dios está donde todavía, hermanos, está en Babilonia. Y aunque allí finalmente escucharán la voz de Dios, saldrán de allí y no caerán con ella. Dice, hermanos, Profetas y Reyes, página 383, estaba ahora cumplido el propósito de Dios de que el mayor reino del mundo manifestase sus alabanzas. La proclamación pública en la cual Nabucodonosor reconoció la misericordia, la bondad y la autoridad de Dios fue el último acto de su vida que registra la historia sagrada. Es importante, hermanos, es importante, porque en el nombre del Señor, en el cielo, esperamos darle un abrazo a Nabucodonosor, hermanos, el monarca de Babilonia, que aunque allí, hermanos, el mayor líder de Babilonia no termina en el espíritu de Babilonia. Y a pesar de estar físicamente en ella, hermanos, no termina cayendo ni en el pensamiento babilónico. Y eso es revelador, hermanos. Y eso es revelador. Como ya dijimos, muchos saldrán para unirse al remanente de Dios. Pero yo hago entonces otra pregunta. Estamos viendo que esto no es cuestión de un lugar geográfico. Es más, estamos mirando, hermanos, esto desde el punto de vista espiritual. Y si estamos viéndolo desde el punto de vista espiritual, porque siempre hemos pensado, obviamente porque es así, en cierta manera, el llamado a salir de Babilonia es aquellos que están en las iglesias caídas. Aquellos que están con la madre, con la gran ramera y con sus hijas. Pero ese llamado no es para nosotros. Nosotros somos parte del pueblo de Dios. Pero será, hermanos, que la salida de Babilonia, más que una salida física, es una salida espiritual. ¿Será que será desembarazarse de un pensamiento, de una filosofía o de una doctrina? ¿Será que aunque nos creamos que estamos dentro del campamento, hermanos, podemos caer? Ahora, veamos entonces, para mí es muy importante que veamos el remedio o el consejo que Dios le da a través del profeta Daniel a Nabucodonosor en aquel sueño que él tuvo en el que le anunciaba su caída. Miren, hermanos, qué maravilloso. En Daniel 4:27, Daniel le dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Bueno, la traducción Reina Valera del 60 se escucha muy bien y no es que sea incorrecta, pero no transmite para nosotros todo o directamente el significado de lo que encierra ese texto, como la versión King James. Por ejemplo, la versión King James dice, wherefore, O King, let my counsel be acceptable unto thee, and break off thy sins by righteousness. Break off thy sins by righteousness. Voy a hacerlo con la versión Reina Valera Gómez, que es casi literalmente lo que está diciendo la versión King James. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo y rompe con tus pecados mediante justicia. Rompe con tus pecados mediante justicia y con tus iniquidades mediante misericordia para con los pobres, que tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Y esto es maravilloso, hermanos, porque el profeta le está diciendo, es necesario no solo que Dios te perdone o que borre tus pecados como
como creen los protestantes hoy, que al final se van a unir y van a ser parte de Babilonia, aquellos, ¿verdad?, que no salgan de esa creencia. Dios le está diciendo a través de Daniel, no es solamente que Dios te perdone o borre tus pecados, sino que con su justicia no solamente te justifique, sino que te haga justo, que enderece tu vida. Por lo que le está diciendo, rompe con tus pecados, o sea, rompe el lazo que te tiene amarrado con tus pecados. No hay pecado que no puedas vencer con la justicia divina. No hay pecado que no puedas alcanzar la victoria. Puedes ser recreado a imagen de Dios, y aún los pecados que llevarán a caer a Babilonia, como ese orgullo, la altivez, hacerse más grande, ocupar el lugar de Dios, todo pecado puede ser vencido por la sangre de Cristo. Esa exhortación, hermanos, para mí es maravillosa. Por eso, hermanos, necesitamos un remedio. Solamente hay un remedio. Necesitamos entender, hermanos, que aquellos que se encuentran en las iglesias caídas necesitan salir de Babilonia para no caer con ella. Pero también, en esencia, si nosotros por alguna razón nos estamos reservando algo y no se lo estamos entregando al Señor, podemos participar del espíritu de Babilonia. Y en esencia necesitamos un mensaje, comprender un mensaje, que ese mensaje nos transforme, nos golpee, hermanos, y es en esencia el mensaje del tercer ángel. Y es el mensaje que precisamente hace el llamado a salir de Babilonia. Y tú dirás, pero ¿por qué el mensaje del tercer ángel? ¿Cómo que ese mensaje transforma? Si ese mensaje en realidad invita a temer a Dios, a reconocer su juicio, a comprender que Babilonia ha caído, que tenemos que salir de ahí, a rechazar la marca de la bestia, ya sea en la frente o en la mano. ¿Cómo es que este mensaje nos prepara? En 1844, hermanos, suceden varias cosas importantes. Cristo comienza su ministerio en el lugar santísimo con un propósito específico. Y ya vamos a ver ahorita cuál es. Pero Dios levanta a un pueblo con un mensaje específico. ¿Por qué razón? Porque hasta ese momento el mundo religioso en su totalidad se había conformado un sistema de salvación totalmente babilónico, basado en méritos propios. En el caso de las religiones no cristianas, pues es obvio. En el judaísmo, que se rechazó a Cristo y a sus méritos en la cruz. Y en el mundo protestante cesaron de progresar en la luz que Dios les había dado a los reformadores, imponiendo una carga al pueblo y condicionando la salvación. Ahora usted puede salvarse, pero se va a salvar como paga a algo que usted está haciendo. Usted hace algo y cuando lo hace y lo cumple, entonces usted recibe la salvación. Hermanos, si no podemos olvidar que aunque Lutero y otros reformadores levantaron la luz de la justificación por la fe, esta luz, hermanos, no estaba desarrollada a su plenitud. De manera que él no tuvo todo el espectro de lo que la justificación por la fe significaba, y no le había sido revelada toda la luz. Igualmente, el desarrollo de la justificación por la fe del mundo protestante, hermanos, se basa en mi fe, no en la fe de Jesús. Por eso son mis obras y no las obras de Cristo. Y es más como una justificación legal, o sea, que mis pecados son perdonados y borrados de un libro para yo no cargar la culpa, y se declara pues justo a esa persona, y eso es lo más que se puede hacer por el pecador, porque no puede haber victoria sobre el pecado, no se puede tener victoria sobre mis pecados. Y vimos desde los tiempos de la antigua Babilonia que Daniel le dice a Nabucodonosor, es menester no solo que seas perdonado de tus pecados, aún más que rompas con el ciclo de pecar, pedir perdón, ser perdonado, pecar, pedir perdón, ser perdonado, pecar, pedir perdón, ser perdonado. Que la apuesta, hermanos, del mundo protestante es a que si te sorprende la muerte, cuando Cristo venga, que te coja en la vuelta en que ya tú fuiste perdonado, no en la que pecaste, porque como no se puede vencer el pecado, pues lo que nos resta es pedir perdón cada vez que pequemos, y que la suerte nos sorprenda en la fase de que hemos sido perdonados. Porque hasta ahí llegó su desarrollo del tema de la justificación por la fe. Y hermanos, sino que podamos vencer por la sangre de Cristo, romper con nuestros pecados, desembarazarnos de ellos por la justicia, los méritos y la vida de Cristo en esta tierra. Pero para que eso ocurra, nuestra vista, distinto al espíritu de Babilonia, no puede estar en nosotros mismos. Es decir,
en el espíritu de Babilonia, la filosofía de Babilonia, en esa filosofía, en ese espíritu, nuestros ojos son puestos sobre nosotros mismos. Pero en la justificación por la fe, la vista no está puesta en nosotros mismos. No puedo ser yo el objeto del mensaje. No puedo ser yo el centro del mensaje, sino que Cristo tiene que ser el centro de ese mensaje. Por eso, hermanos, el llamado del primer ángel de los 13 en Apocalipsis 14:6 es a dirigir nuestra vista ¿a dónde? A Cristo, al Creador. Temed a Dios y darle honra, porque el juicio va a comenzar, y adoren al Creador. O sea, no hay manera, hermanos, que podamos salir beneficiados en el juicio, que podamos salir de Babilonia, que podamos vencer el yo, que es salir de Babilonia, vencer el yo, dejar nuestros propios dioses y no recibir la marca de la bestia, si no es por los méritos de Cristo, no por los míos. Y por eso en su misericordia Dios levanta este mensaje del tercer ángel. Por eso, hermanos, ella, Elena White, declaró en manuscrito 437 del 1890, varios me han escrito, preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, ¿Ok? Varios me han escrito, vuelvo otra vez, me disculpo, preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Hermanos, el mensaje del tercer ángel no es otro sino el tema de la justicia de Cristo como remedio para poder salir de Babilonia, para poder estar listos para el juicio, para poder levantar nuestra vista al Señor. Y dice ella, en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 374, en los 1900 se escribió: el mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. ¿Y por qué? Este es el tema que finalmente, como dice ella, prepara un pueblo para su venida, hermanos. Dice ahí que este es el tema, que este es lo que ha de resonar por toda la tierra, de un extremo hasta el otro, para preparar el camino del Señor. ¿Cómo? ¿Por qué? En otra instancia, en Testimonios para los Ministros, página 456, ella dice que la justificación por la fe, una cita que muchos conocemos muy bien, es la obra de Dios que bate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Este es el antídoto contra la filosofía, contra el espíritu de Babilonia. Entonces, hermanos, es claro por qué las religiones cayeron, por qué Dios tuvo que levantar un pueblo, por qué las iglesias caídas terminaron cayendo. Hermanos, porque al igual que en Israel, ellos también tropezaron con una piedra. Y en Romanos 9, el apóstol Pablo nos dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, aquellos que no tenían instrucción, aquellos a quienes no les fue dado el mensaje, aquellos a quienes no les fue dado el pacto eterno, ellos han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Aquellos que les fue dado el mensaje no la alcanzaron. ¿Por qué? Sabemos que la nación judía cayó. No todos los judíos, ¿verdad? Sabemos, bueno, los discípulos eran judíos y ellos aceptaron a Cristo, y un grupito muy pequeño, pero sabemos que como nación, pues cayeron. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y en una clara alusión a Isaías, al profeta Isaías, capítulo 28, versículo 16, Pablo escribe: como está escrito, he aquí pongo tropiezo, o pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Recordemos, hermanos, que
al rechazar el mensaje de la justificación por la fe, al rechazar el mensaje del tercer ángel, o al rechazar el mensaje del primer ángel, el resto de las iglesias cayeron, porque el primer ángel prepara para recibir el mensaje del segundo y finalmente el tercero. Y recordemos, mis hermanos, que Cristo está realizando una obra muy especial en el cielo. Cristo no está como un conserje sencillamente, hermano. No está sencillamente expiando, purificando un cuarto, un departamento. Por eso, hermanos, para muchas personas el tema del santuario es un tema que es como algo frío, algo mecánico que ocurre allá, de lo que yo no tengo mucha noción, no tiene mucha relación conmigo, más allá de recibir perdón, hermanos, pero ella escribió muy claramente en El conflicto de los siglos, página 421, la siguiente cita, que es una joya de cita. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, esa es la obra que está haciendo Cristo, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado. ¿En dónde, hermanos? Entre el pueblo de Dios en la tierra. Así, pero hoy se ha levantado un grupo, aún algunos dentro del pueblo de Dios. No, pero es que no podemos vencer el pecado. No, vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Y se acusa a aquellos que predicamos este mensaje de perfeccionistas, hermanos. Esto no es perfeccionismo, hermanos. Esto es perfección de carácter. Y la Biblia y Elena White, hermano, insiste o exhorta insistentemente a que necesitamos en este tiempo, hermanos, en que se está celebrando el día de la expiación antitípico, que se alcance, hermanos, nuestra liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Y dice ella, esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes de qué, hermanos, del capítulo 14 de Apocalipsis. ¿Qué está en el capítulo 14 de Apocalipsis, hermano? El mensaje de los tres ángeles. Si no entendemos esto, hermanos, entonces no estamos entendiendo a qué fue llamada la iglesia adventista. Entonces habría que reescribir el Apocalipsis, porque no hay remedio, hermanos. Vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Obra especial de purificación, liberación del pecado. Entonces, mis hermanos, Apocalipsis 14 no es solamente el último llamado de misericordia al mundo que está en Babilonia, sino que también es un llamado al pueblo de Dios que, estando en las comarcas del campamento del pueblo de Dios, vive en el espíritu de Babilonia, y Dios desea romper nuestro egoísmo, nuestro yo, para que, al igual que Nabucodonosor, el principal monarca en Babilonia, podamos, como dice Daniel 4:27, por la gracia de Dios, quebrantar nuestra relación con el pecado, siendo revestidos de la justicia de Cristo. Yo no estoy diciendo, hermanos, que la iglesia es Babilonia. Yo lo que estoy diciendo es que aún podemos estar dentro del pueblo de Dios en el espíritu de Babilonia. Es decir, viviendo para nosotros, poniendo nuestro yo primero, o aún pensando que para yo llegar al cielo es por mis propios méritos. Es porque como yo guardo la ley, yo creo en el sábado, yo hago esto, yo entrego los diezmos, entonces yo soy un candidato ideal para alcanzar el reino de los cielos. Y el Señor tuvo que enviar, hermanos, por su gracia y por su misericordia, en un momento clave de esta iglesia, en el que ella misma había dicho que habíamos predicado la ley hasta quedar secos como las colinas de Gilboa, un mensaje muy especial. Y en Testimonios para los Ministros, 7 años posteriores al Congreso de Minneapolis, en 1888, ella escribió esta maravillosa cita. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores L. Joseph Waggoner y Alonzo Treviel Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia
justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos que no entienden este mensaje dicen, no, pero es que no debemos estar todo el tiempo hablando de Cristo, hablando de justificación por la fe. No, pero tenemos que hablar de la ley, tenemos que, hermanos, la gracia de Dios, recibir la justicia de Cristo, se manifiesta en la obediencia a los mandamientos de Dios. No están en disonancia, pero este es el mensaje que hace posible que eso se realice. Dice ahí, ¿por qué, hermanos? Porque muchos habían perdido de vista a Jesús. Y este mensaje, hermanos, no polariza, no individualiza, sino que une la cruz con la ley. Une, hermanos. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Hermanos, el espíritu de Babilonia, la filosofía de Babilonia pone nuestra vista en nuestro corazón, en mis deseos, en mis inclinaciones, en las cosas que yo quiero alcanzar. El mensaje de la justicia de Cristo coloca nuestros ojos en la cruz. Todo el poder es colocado en sus manos. Hermanos, gloria a Dios. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Gloria a Dios, hermanos. ¿Saben, hermanos? Hablando de eventos finales. ¿Qué es lo que estamos hablando esta semana también? ¿Saben cuándo fue el momento en el que como pueblo estuvimos más cerca de una ley dominical nacional? El mismo año que este mensaje fue dado de manera oficial al pueblo de Dios, a los líderes, a los representantes que estaban en aquel congreso en Minneapolis. En el 1888, el senador Blair pasó el Sunday Bill Law, o lo que se llamó como una propuesta de ley dominical nacional. ¿Saben quién representó a la iglesia? El pastor Alonzo Treviel Jones. Expuso en el Congreso los motivos por los que esa ley era una contrariedad a la ley divina, a Dios. ¿Saben qué me enseña esta parte de la historia a mí? Junto con otros textos y citas de la Biblia, que la ley dominical no viene para que el pueblo en respuesta a esa ley se prepare, sino que la respuesta de Satanás a un mensaje que está siendo levantado y abrazado por un grupo en el pueblo de Dios es la ley dominical. Para ese tiempo, hermanos, antes de que la ley dominical se promulgara, estaba ocurriendo algo en el seno de la iglesia de Dios. Estaba ocurriendo un reavivamiento, hermanos. Había que ir a la historia, no tenemos tiempo hoy. Comenzando por el pastor Jaime White, Elena White, el pastor Jones Wagoner, y se estaba comenzando a predicar un mensaje que es el mensaje que iba a preparar a la iglesia para el encuentro con Dios. Y Satanás trae una ley dominical. Para ese tiempo, hermanos, y usted puede buscar las citas, ella había escrito, hermanos, en su tiempo, que el zarandeo había comenzado, que la lluvia tal día había comenzado, que el fuerte pregón había comenzado. ¿Será que el fuerte pregón, la lluvia tal día, es necesario que se tome un periodo de más de 100 años? No, hermanos. ¿Y qué pasó? Al ser rechazado finalmente el mensaje del tercer ángel, la verdadera justificación por la fe, por el resto del pueblo de Dios, todo cesó. Y aún la ley dominical, hermanos. De manera que hay una relación intrínseca y directa
entre lo que está pasando o lo que pasa dentro del pueblo de Dios y la profecía, hermanos. Yo sé que para muchos o para algunos esto puede ser, se pueden desgarrar las vestiduras. No, pero ¿cómo va a ser? Hermanos, miren, vamos a ver algunas citas. Ya estamos por concluir. Apocalipsis 7 dice, y después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que, ¿qué, hermanos? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, que antes de que finalmente se suelten los vientos, es necesario que ocurra primero un ¿qué, hermanos? Un sellamiento. Y para que haya un sellamiento, hermanos, es necesario que cada hijo de Dios que vaya a ser sellado haya permitido al Espíritu Santo realizar una obra de transformación de carácter, porque el sellamiento es eso. El sellamiento es la estampa, hermanos, de que ese carácter ha sido perfeccionado a la imagen y semejanza de Dios y que usted está, hermanos, se ha alineado con el Señor, que usted se ha entregado. Es un afianzamiento en la verdad, dice el Espíritu de Profecía, hermanos. Y usted entonces recibe el sello de Dios. Hermanos, fíjense. Dice aquí, Apocalipsis 14, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está, ¿qué, hermanos? Madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra, y la tierra fue cegada. Esa instrucción que se le da a aquel que está sentado sobre la nube, que nosotros sabemos quién es, recibe esa instrucción y se le dice que la hora de cegar ha llegado. ¿Por qué, hermanos? ¿Porque arbitrariamente el Señor quiere venir a esta tierra? No, hermanos, porque la hora de cegar ha llegado, porque la mies está madura. ¿Qué realidad da paso a la siega, a la cosecha? Como un agricultor les puedo decir, hermanos, que ningún agricultor cometería la imprudencia de ir a cosechar frutos si no están listos. Sería una vergüenza, hermanos, salir a presentar frutos para su venta. Frutos que están todos feos, que no están terminados. Y Cristo, hermanos, quiere venir a buscar a su pueblo. Ah, pero entonces tú quieres decir, amigo Héctor, hermano Héctor, que si eso nunca ocurre, nunca va a venir. Hermanos, vamos a ver. Vamos a terminar ahora con Apocalipsis 19. Y ahí dice que sí, que la esposa se va a preparar. Y la esposa va a estar lista. Algunos dicen, pero ¿y si no se prepara en 50 años? Faltan 50 años más. Hermanos, miren, lamentablemente todos nuestros pioneros murieron en esa bendita esperanza. El que le dio los estudios a mis padres, el hermano muy querido Sindulfo Díaz, una columna en el adventismo de Puerto Rico, en el este de Puerto Rico, lamentablemente fue al descanso. El pastor y evangelista que dio la campaña donde yo me bauticé hace 41 años, algunos están ahora calculando mi edad, el pastor Wilfredo Vázquez, también ha ido al descanso. Muy querido. Pero solamente, hermanos, yo puedo aferrarme a la promesa y Dios la va a cumplir. Por eso, hermanos, por eso. No hay más profecías de tiempo, de fechas desde el 1944. Ese es mi pensar, hermanos. Porque ahora hay una responsabilidad en el pueblo de Dios, en el adelantamiento y cumplimiento del reloj profético, hermanos. Por eso no hay fechas, hermanos. No puede haber, claro, sabemos que es que también, ¿verdad? El Señor no va a presentar una fecha porque muchos podrían pensar, pues yo espero hasta ese momento para prepararme. Eso sí es cierto. Pero, hermanos, también hay una responsabilidad sobre el pueblo de Dios. O de apresurar
y de ayudar a que ese cumplimiento, hermanos, sea una realidad pronto. Si algo les puedo decir, hermanos, desde lo más profundo de mi corazón, sin que se me quede nada, hermanos, en mi corazón, en este tiempo, posiblemente estos últimos 2 años, he visto un resurgir del mensaje de la justificación por la fe, la verdadera justificación por la fe, como se predicó en 1888 en todo el mundo, hermanos. Y lo que veo alrededor mío, las cosas que estamos mirando, que están ocurriendo, me dicen que hay un Satanás preocupado, que está temblando porque este mensaje está teniendo la preponderancia que se supone que tenga, hermanos. Y las señales, hermanos, me indican, a pesar de que le hayamos cambiado la palabra en nuestras creencias, que la venida de Cristo es inminente. Termino con 2 citas. Palabra de vida del Gran Maestro, página 47. Cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz porque la siega es llegada. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyo. Y finalmente, hermanos, en Apocalipsis 19, dice, después de esto oí una gran voz, una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Es decir, hermanos, finalmente la gran ramera y sus hijas, finalmente Babilonia caerá, será destruida. Y más aún, el texto 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Finalmente Babilonia cae, finalmente Babilonia es destruida, pero sobre todas las cosas, la iglesia, la esposa de Cristo, se ha vestido de lino fino, una alusión clara a ese vestido tejido en el telar del cielo, a esa justicia divina, que son las acciones justas de los santos, o sea, como a Nabucodonosor. Esta iglesia es vestida de la justicia de Cristo. Y por esa justicia, por esos méritos, por esa sangre, así como Daniel en Daniel 4:27 exhortó a Nabucodonosor, rompieron con el pecado, pudieron romper con el yugo que Satanás les había puesto aquí en esta tierra. Y por medio de Cristo se produjeron acciones justas. Y finalmente el pecado fue vencido. Ojalá, amado hermano, ojalá, querido amigo, que esa también pueda ser nuestra experiencia. Hermanos, las señales nos indican, sin lugar a dudas, que el Señor está pronto a venir a buscar a su pueblo. Este mensaje está aumentando, hermanos. Este mensaje está siendo abrazado. Nosotros somos un ministerio pequeñito, hermanos, y constantemente estamos recibiendo mensajes de los hermanos. Hermanos, mi vida ha sido transformada. Yo llevo 15, 20 años en la iglesia. Es más, he estado por irme de la iglesia porque me siento frustrado, porque no he podido vencer, porque no entiendo. Y ahora he podido entender que es a través de Cristo que puedo alcanzar la victoria, que Él va capacitando, que Él va regenerándose en mí. Me he quitado ese peso de mi espalda. Hermanos, y me alegra en el corazón de ver personas que hemos
podido, y digo hemos porque por la gracia de Dios, Dios me ha ayudado, y que me ayude a seguir adelante, hermanos, a salir de ese espíritu, de entender que soy yo, que tengo que ser yo, hermanos, para poder vencer. Ojalá que ese sea, hermanos, nuestra experiencia. El Señor está anhelando que los corazones se entreguen y que podamos, hermanos, no solamente experimentarlo y vivirlo, más aún llevar a otros este hermoso mensaje. Que Dios les bendiga en esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito y santo nuestro Señor Jesucristo, que ha sido exaltado, magnificado delante de nuestros ojos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria Querido a Dios. Héctor, mientras escuchaba la parte final de tu mensaje, vino a mi mente una cita del Camino a Cristo que voy a parafrasear. Amén. Ella dijo, algunos tienen la idea de que deben hacer algo por sí mismos y entonces Cristo los alcanzará al final del camino. Así es. Pero no, es Cristo al comienzo, Cristo a la mitad del camino, Cristo al final y Cristo a cada paso el que hace Gloria la a Dios. obra. Bendito, Gloria a Dios. bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Gloria a Señor. Dios. Agradecemos con nuestros corazones, querido Héctor, por este mensaje. Gloria a Dios. Y Gloria qué maravilloso, querido Héctor, qué maravilloso es ir a Dios en oración y decirle, Padre Santo, no puedo, Señor, por mí mismo. No puedo, Señor. Por mí mismo soy incapaz. Pero dame a Cristo, Señor, dame a Cristo y completa en mí tu santa obra. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito Amén. sea el Señor. Sí, sí, Manuel, perdóname. Mira, disculpa que te interrumpa. Solamente quería decir para concluir lo siguiente, hermanos. Este es el momento de la victoria, hermanos. Dios nos ha prometido la victoria. Prometido la victoria. Y dice Manuel, fíjate, dice Testimonios Celestos, tomo 1, que nadie podrá participar del refrigerio a menos de vencer todas las tentaciones. Dice todas las tentaciones. Y nosotros a veces pensamos, pero ¿cómo puede ser eso? O sea, ¿cómo puede ser eso? Hermanos, necesitamos conectarnos con Dios. Porque también dice en Conflicto de los Siglos que nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Y que se pueda cumplir entonces, Manuel, lo que dice en Hebreos 13. Se lo voy a leer rapidito, Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos. Quiero dejarlo con este pensamiento. Nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, que es lo que nosotros anhelamos. Pero mira la clave aquí. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que ese es el pensamiento que inunde nuestros corazones. Bendito sea el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesucristo por este preciosísimo mensaje. Y queridos amigos y hermanos, lo que usted acaba de escuchar, esa victoria que solo Cristo, obrando en nosotros, hace posible, esa victoria que Cristo trae a cada alma que se entrega a Dios y abate en el polvo de la tierra su propio orgullo, esa victoria que solo Cristo hace posible, es el mensaje que prepara al pueblo para la traslación. Es el mensaje que prepara el pueblo que pasará de vida a vida. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hay un pueblo, hay un pueblo. Querido Héctor, mira, termino con esta pequeña... No. Tranquilo, dale, que la cosa se está poniendo buena. La cosa se está poniendo buena. Pequeñita cita y vamos a los anuncios finales. En el capítulo 24 de este material compilado por la Conferencia General que se llamó The 1888 Materials, los materiales de 1888, en el capítulo 24, la hermana White se hace una pregunta a sí misma. Y ella, hablando sobre la predicación del hermano Waggoner, ella se pregunta a sí misma. Y la pregunta que ella se hace es,
¿Y cuál es la importancia de este mensaje? Y la respuesta que da, ¿sabes cuál es la respuesta que da? La respuesta que da es que Juan vio un pueblo y de este pueblo se dice que guarda los mandamientos y tiene la fe en Gloria a Jesús. Dios. Gloria a Mira, Dios. mira, mira qué Gloria a maravilloso. Mira, Dios. Héctor, ahí está la respuesta. ¿Cuál es la importancia de este mensaje? El Sí. Espíritu de Profecía responde que Juan vio un pueblo. ¿Dónde está ese pueblo? Pues ese pueblo es el que este mensaje va a preparar. Gloria a Bendito Dios. sea el nombre del Señor. Bendito Dios. Bendito sea el Bendito nombre del Dios. Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Manuel. Gloria a Dios. Agradecemos entonces, querido hermano Héctor, por este preciosísimo mensaje. Y antes de orar, para que despidamos esta transmisión con una oración, antes de orar, querido Héctor, ¿quién nos acompaña mañana? El día de mañana, 21 de junio, estará con nosotros el pastor Larry Kirkpatrick. Pastor Larry Kirkpatrick, con el tema ¿creemos en la separación de la iglesia y el Estado? ¿Aún lo creemos? ¿Aún está fresco eso en nuestras cabezas? ¿Estamos todavía de acuerdo con separar la iglesia del Estado? Mira, Ese algo será que el me, tema de mañana. algo que me fascina del pastor Kilpatrick es que el hombre no se reserva nada, brother. El hombre dice lo que el pueblo necesita escuchar, como lo necesita escuchar. Así que, hermano, usted no se pierda ese tema mañana, que como dice nuestro amigo Alexander Delgado de Full Prophecy, va a estar candela. Va a estar candela. Dios. Como dice Oliver, también Coronado, nuestro amigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay que esperar en el nombre del Señor y esperemos que este mensaje sea de poder transformador y de vida para vida. Hermanos Amén. queridos y amados, por favor, compartan este mensaje. Compartan este mensaje y háganlo llegar a toda persona que Dios en su sabiduría ponga en su mente para que este mensaje sea recibido. Hermanos, escuchen bien, escuchen bien. No temamos la oposición. La Así es. verdad siempre tendrá oposición, pero no es deber suyo y mío pelear, defender, estresarnos, sentir angustia por defender la verdad. No, 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 no. La verdad, cuando va acompañada por el poder del Espíritu Santo, discierne sola y con su poder el error de la verdad, las Gloria a Dios. tinieblas de la luz. Así que usted comparta la luz y déjele a Dios los resultados. Comparta la luz y deje que Dios disipe las tinieblas. Amén. Amén. Querido Héctor, despídenos entonces con una oración, Señor. para que podamos cerrar esta transmisión. Padre Celestial, en esta hora solamente tenemos en nuestro corazón agradecimiento. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por esa sangre que hoy nos cubre, que nos limpia, nos purifica y a través de la cual no solamente podemos ser declarados justos, sino también podemos ser hechos justos. Así que, Señor, permítenos una experiencia verdadera de comunión, de salvación, de transformación, porque nuestros corazones lo anhelan, oh Padre. De una manera especial, Señor, bendice a cada conexión, a cada corazón que ya sea en vivo o en diferido, está viendo este mensaje, oh Padre, y que posiblemente tenga algunas dudas o preguntas en su mente. Oh Señor, satisfácelas conforme a cada una de sus necesidades. Llénalo de tu poder, de tu esperanza, oh Señor, pero sobre todas las cosas, inquiétanos, oh Padre, inquiétanos a poder recibir, a poder responder a esa gracia, Señor, que se acerca a nosotros por tu misericordia. Bendice a nuestro amigo, el pastor Ospino, a cada uno de los que nos ayuda y hace posible esta transmisión. Y mañana, Señor, permite que podamos, como una respuesta a tu amor, Señor, por agradecimiento, con un corazón agradecido por tu bendición, que podamos volver a encontrarnos a la misma hora por estos medios. Es en el nombre de Jesús que te agradecemos todas estas cosas, Señor. Amén, Señor. Amén. Habiendo dicho esto y llegados hasta este momento de la transmisión, queridos amigos y hermanos, esperamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo volver a vernos el día de mañana con el tema ¿estamos aún de acuerdo en separar la iglesia del Estado? Con el pastor Larry Kirkpatrick. Se despiden de ustedes en esta oportunidad sus siervos en el Señor, sus amigos en Cristo, sus hermanos, Héctor Arroyo Burgos desde Puerto Rico y Manuel Ospino desde Mérida, Venezuela, diciéndoles bendiciones
Chao, chao. Bendiciones. ¿Entiendes lo que lees? Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. Una de estas señales es el armado político y religioso de un gobierno mundial que obligará al mundo a recibir la marca de la bestia. Por eso te pregunto, ¿entiendes lo que lees? Totalitarismo, el no tan nuevo orden mundial, desde el 18 al 25 de junio. No te lo pierdas, invítalos a todos.